Buenos días. Estamos con Estrella una semana más para ya dar por finalizada con esta sesión el ciclo de licitaciones. Así que nada, yo como siempre luego os lo mando, la grabación y lo que Estrella comparta con nosotros. Y nada más, Estrella, muchas gracias y bueno, gracias a todos y es tu turno. Pues gracias, Teresa. Sí, parecía que no iba a llegar nunca al final del ciclo porque parece como una vez a la semana se hace largo de una vez para otra, pero sí, hoy ponemos el punto final o punto hoy seguido, veremos a ver, a este ciclo. En la jornada de hoy, bueno, yo me voy a apoyar en una pequeña presentación, pero hoy realmente es un poco más de hablar, más que demostraros diapositivas. Eh, la jornada de hoy, aparte de concluir hablando un poco de acción comercial, es algo así posible dentro de los multilaterales. Bueno, tiene sus particularidades y no es exactamente fácil, pero no es imposible. Entonces, por eso creímos que merecía la pena dedicarle una píldora para daros unas cuantas eh, pautas o trucos o cosas que se pueden hacer que pueden estar a vuestra disposición y a lo mejor no sois del todo conscientes de que esto se puede hacer. Además, como no somos muchísimos, que no somos cientos de personas, me gustaría, de los que estáis aquí, si tenéis alguna experiencia de primera mano intentando hacer este tipo de acercamientos de los que vamos a hablar hoy, pues a mí, si en el chat, si no os apetece abrir el micro, lo podéis escribir en el chat y lo vamos leyendo tranquilamente. Pero me parece una aportación muy valiosa de vuestra, de primera mano, de experiencias que hayáis tenido, tanto buenas como malas. En este tipo de píldoras informativas se cuenta todo, lo bueno y lo malo. Pero siempre algo que aportéis vosotros de primera mano me parece mucho más valioso que la chapa que os pueda dar yo en una hora de cosas de mi experiencia, que por supuesto es limitada, yo tengo bastante, pero es limitada, pero compartirla con vosotros y aprender de cosas que os hayan pasado, que a lo mejor a mí jamás en la vida me han pasado, pero podría ser, pues me parece estupendo. Así que os animo. Sé que habéis sido un chat bastante tranquilo, muy silencioso, pero bueno, espero que hoy sí que podáis hacer aportaciones. Que yo creo que yo me veo congelada, yo no sé cómo me veis vosotros, pero bueno, voy a compartir mi Te vemos breve bien. presentación. Sí, vale, pues yo me veía Sí. ahí quieta. Pero cuando lo compartas ya te vamos a ver pequeñito arriba, o sea que no. Vale. no- Ah, pues yo ahí ya sí que no me veo para nada, con lo cual, mira, así no Bueno, me distraigo. eso es. Bueno, pues nada, esta píldora que se nos quedó por ahí suelta porque... Ay, un momento que se me ha quedado esto... No responde, por supuesto. Se me quedó por ahí suelta porque fue aquel día que tuve todo tipo de problemas técnicos, pero por fin hoy podemos hablar de esto. Y es lo que os acabo de contar. La acción comercial ante organismos multilaterales. ¿Es algo así posible? Pues vamos a ver que sí, pero hay que saber cómo abordar a estos organismos porque no es exactamente fácil. Y no porque no estén receptivos a hablar con empresas o posibles proveedores, sino porque la dificultad siempre está en llegar a la persona con la que realmente vale la pena hablar. No sé si esa es exactamente la expresión, sino la persona a la que realmente podemos transmitir un mero picadatos que redacta un pliego, que sí, que a lo mejor redacta un pliego de compras, pero no es la persona interesada en lo que estamos vendiendo a fin de cuentas. Pero bueno, vamos a ir poquito a poco. Me voy a ir aquí pautando el tiempo, pero bueno, como siempre, seguro que iremos bien de tiempo, porque estas píldoras están diseñadas para ser bastante ágiles y da tiempo de sobra a cubrir todo lo que yo quiero cubrir. Bueno, hay varias vías de hacer una labor comercial ante los distintos organismos multilaterales. Yo tengo aquí, esperad a ver si paso bien la diapositiva, que no me cargue yo esto porque... Por Dios. Vale, uf, lo he hecho bien. Se me ha quedado congelado un momento y digo, ya ha tocado algo. No.
¿cómo me puedo dar a conocer en el mundo de los multilaterales? Aparte de licitando, eso lo pongo ahí arriba porque a lo mejor lo estamos obviando y licitar no es otra cosa que, a ver, el fin último de licitar, tanto aquí en España en ámbito nacional como en ámbitos multilaterales internacionales que estamos viendo en estas píldoras, es ganar licitaciones, obviamente. Pero tenéis también que tener las empresas que estáis aquí y algunas ya os conozco de antes y sé que tenéis esa mentalidad licitadora, pero las que a lo mejor estén menos familiarizadas con estos procesos de licitación, a lo mejor todavía no tienen interiorizada dentro de la empresa la cultura de licitar. Y licitar no solamente concursar para llevarse un proyecto, competir contra otras empresas en un ámbito especial, que es el de las licitaciones, sino que también las licitaciones son un medio para conseguir un fin que no tiene por qué ser esa adjudicación. Me explico. Que sí, que es el fin último y es hacia el que todos trabajamos, pero no solamente eso. También se pueden utilizar como una forma de darse a conocer. Es un proceso también de labor comercial, pero un poquito más a largo plazo, a medio largo plazo. No es como una presentación comercial convencional en el que tú pues haces tienes un encuentro B2B, una empresa con una empresa, y eso es un diálogo a otro nivel. Aquí estamos hablando de otra cosa. Como en los multilaterales es un poco difícil destacar, pero no por nada, sino simplemente por pura estadística, por el volumen de empresas que se relacionan con ellos, proveedores que tienen, bases de datos que manejan. Entonces, lo primero que había que hacer, bueno, aparte de un montón de cosas más que ya hemos tocado a lo largo de estas píldoras, pero lo primero y más importante es encontrar nuestra ventaja competitiva dentro de este contexto. No nuestra ventaja competitiva en general en la empresa, que la tendremos más que identificada, sino en este contexto especial en el que yo estoy compitiendo con empresas de mi mismo sector, pero de muchos otros países, con lo cual eso añade un extra de dificultad, pero también yo creo que de aliciente y de motivación. Entonces, las licitaciones son una forma de hacer que me vayan conociendo los multilaterales. ¿Es una forma más lenta? Sí. ¿Es una forma más trabajosa? Claro, porque una licitación no se hace sola. Una licitación solo para analizarla, si nos interesa participar o no, ahí ya le tengo que echar horas. Eso ya me cuesta, tiene unos costes asociados, es la hora de trabajo, es mi tiempo o el tiempo de un equipo en mi empresa. Pero por ese motivo, porque se invierte ya de entrada tiempo y personal, en elaborar una propuesta es importante que toméis cada licitación como una forma de hacer esa labor comercial. Me voy a explicar. Hay veces en que las empresas, sobre todo al principio, cuando estamos aprendiendo por el proceso, porque el proceso de licitar, y sobre todo en multilaterales, que es algo tan competitivo, ese proceso tiene una curva de aprendizaje más o menos larga, dependiendo también de nuestra situación, de nuestra adaptación a los multilaterales y de los objetivos que queramos conseguir. Pero a veces vamos a participar en licitaciones de manera estratégica para que nos conozca esa mesa de contratación en concreto. Es importante tener en cuenta este punto porque la cantidad de información que yo puedo obtener solamente licitando o incluso antes de licitar en una precalificación, en la fase previa de selección de empresas a las que luego van a invitar a licitar, ahí yo voy a poder, eso me va a dar acceso a un montón de información y de datos y a una manera de comunicarme con los gestores del proyecto que no sería posible si yo no participase o no hubiera mostrado interés en participar. Entonces, a través de las licitaciones, esa es una forma de hacer un poco de labor comercial. Voy a hablar de otro tipo de labor comercial que no es exactamente licitar, pero que tengáis esto en cuenta también. Por ejemplo, cuando yo empiezo a investigar un proyecto que interesa a mi empresa,
Pues imaginaos que lo captamos en fase, pues eso, de precalificación. Todavía no hay que presentar propuestas formales, simplemente es la fase previa en la que se van a elegir a las empresas eh, a las que se invitará más adelante de manera restringida a licitar. Ya en esa fase yo puedo estar eh, recabando información muy valiosa y no solamente de cara a ese proyecto concreto, sino a otros muchos, porque lo más seguro es que la mesa de contratación, los gestores del proyecto que sea, pues de la Comisión Europea, de un banco de desarrollo, de una agencia de Naciones Unidas, lo más seguro es que esas personas de contacto que a mí me permite ver el pliego de precalificación, ese documento de precalificación, esos contactos son muy valiosos a la hora de hacer, fuera de la licitación, luego más adelante, en algún momento, hacer un poco de la labor comercial de la que vamos a hablar ahora. Yo siempre les aconsejo a las empresas que recurren a nosotros para acceder sobre todo a Naciones Unidas, que es nuestra especialidad, siempre les recomiendo que cuando capten un anuncio de licitación que les interesa, que lo primero que hagan sea ir, y si lo hago bien y no desconecto toda esta instalación, voy a ir luego a enseñarnos en las páginas en tiempo real dónde está esta información. Lo primero que les aconsejo que hagan es que vayan, cuando tú abres una ficha de un proyecto, pues eso, ponemos por caso en una agencia de Naciones Unidas. En la ficha de proyecto tienes una serie de pestañas que te dan información como general sobre el proyecto, que de un vistazo puedes ver pues, el objeto, la fecha de cierre, exactamente qué es lo que piden, y hay una pestaña que es contacto. Si aparece una persona concreta, yo siempre recomiendo a las empresas que se guarden ese contacto, que vayan haciendo un pequeño, así poquito a poco, una pequeña base de datos de contactos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si una persona que me aparece como la gestora de un proyecto, sigo con el mismo caso que os estaba poniendo, por ejemplo, una agencia de Naciones Unidas, si esa persona está adquiriendo, imaginaos, material sanitario, fungibles sanitarios, y para temas de salud, pues eso, material, suministro de un bien, por ejemplo, relacionado con el sector salud, lo más seguro es que esa persona dentro de esa agencia esté especializada en ese tipo de compras. Las agencias que son más chiquititas, pues a lo mejor las pequeñas delegaciones que hay en los países, que ya son muy chiquititas, algunas son realmente pequeñas, son 2, 3 personas como mucho, pues a lo mejor no son un contacto hiperpotente. A veces sí, si estamos muy focalizados en un país o una región concreta, sí, también llegar a ese contacto tan concreto está muy bien. Pero si yo veo, por ejemplo, que el proyecto lo convoca, imaginaos, en la UNDP, el PNUD, la central de compras que está en Dinamarca, que es un sitio súper interesante para hacer labor comercial, por cierto, porque hay muchísimos españoles además allí. Si yo veo que una persona que está allí en la UNDP Dinamarca, que es una sede gigante de esta agencia en la que se centralizan un montón de compras, y yo veo que cuando estoy consultando licitaciones de mi sector, que me interesan a mí particularmente, a mi empresa, me aparece la misma persona, las mismas 2, 3 personas, está claro que esas personas dentro de la agencia están especializadas en un tipo de compra. Esos contactos son súper valiosos, me los guardo. Me los guardo en un Excel tal cual, así a pedalillo. Me voy haciendo un Excel con mis contactos. Y así con todas las unidades gestoras de los proyectos que yo capto como interesantes. Aunque luego no presente propuesta, no pasa nada, pero el contacto ya lo tengo. Es una labor un poquito larga, pero se hace en paralelo. A la vez que voy captando las alertas de licitación, me puedo ir guardando esos contactos para luego hacer un acercamiento que puede ser, a ver, ese es un acercamiento ya sí comercial, sin enviar precios nunca, simplemente enviando información técnica y de solvencia de la empresa, que se vea que la empresa es seria, los medios de que dispone. Ahora os voy a dar unas pautas de cómo preparar una breve presentación para que sea muy concisa y que contenga justo la información que buscan para que no acabe en la papelera. Pero bueno, eso viene un poquito más adelante. El caso es que haciendo esa base de datos de contactos, yo más adelante
puedo estructurar una labor comercial un poquito más, ya más pausada, ya al margen de los proyectos que se han ido convocando, que también los voy a ir atendiendo. Pero como tengo localizadas a personas, poco a poco mi base de datos va creciendo y yo voy a localizar a personas que seguramente están especializadas en una compra, porque el comprador de vehículos, por ejemplo, blindados o con una carrocería especial, no es el mismo que el que compra vacunas, por ejemplo, y no es el mismo que el que compra servicios muy especializados de consultoría, de eficiencia energética, de lo que sea. Entonces, es súper importante guardarlos, desarrollar ese hábito de ir guardando esos contactos para más adelante atacarlos con una presentación que sea efectiva. Por supuesto, eso por un lado, y luego voy a volver a este tema otra vez porque voy a retomarlo con el tema de las presentaciones. Lo que yo recomiendo que aparezca en esas representaciones, en esas presentaciones, y lo que a lo mejor ahora nos parece importante, pero en el contexto de los multilaterales no lo es tanto. Eso luego os lo iré poco a poco diciendo. Otras cosas que puedo hacer, pues ya las obvias, las que todos estáis pensando. Participar en misiones comerciales, obviamente, y partenariados multilaterales. Esto siempre se hace de la mano de alguna agencia de promoción exterior, o bien a nivel nacional, que sería ICEX, es la gran agencia nacional, o bien, y yo creo que esto a lo mejor da mejor resultado, hacerlo bajo el paraguas de una agencia de promoción, pero regional. ¿Por qué digo esto? Que da mejor resultado, porque como el ICEX es nacional, es una entidad nacional, a veces no... Lo que está claro es que una agencia de promoción regional conoce mucho mejor su tejido empresarial que ICEX, que abarca mucho más y a lo mejor no se le pierden los datos un poco más concretos sobre una región u otra. Entonces yo creo que es más efectivo. Vosotros en Castilla-La Mancha tenéis la inmensa suerte de que el IPEX organiza acciones como esta, por ejemplo, para aportaros una formación base que os sirva para luego seguir dando pasos. No todas las agencias regionales lo hacen, así que tenéis mucha suerte. Y yo creo que da mejor resultado participar en misiones de carácter regional por ese motivo, porque la agencia que tenéis en vuestra región os conoce mucho mejor y el trato es mucho más personal. Y yo creo que el criterio que usan para agruparos en un sector u otro, o organizar una misión u otra, es mucho más... Es más, y creo que digo más en lo que sea, y partenarios multilaterales para esos personales que por mis propios sería muy difícil llegar. Ahí se a lo mejor muchísimo, no hay tantos comerciales convencionales. Uno viene a tenerlos en el radar, sí, y esto es vuestro. Esta es una de las vías que queréis. Uy, me parece que esto se me ha. Ay, ay, ay. Sí, es que me está dando un error el Webex. Perdonad. Se te estaba oyendo entrecortado en Es que estos últimos minutos o segundos. me ha aparecido una ventana de error de Webex, pero parece que ahora todo sigue ok, ¿no? Sí, yo creo que te estaría dando un triangulito amarillo de esos de que no se estaba oyendo bien. Pero bueno, pues nada, yo creo que ahora sí se te oye. Ay, qué miedito. Bueno, Continúa. el caso, os quería también decir, dentro de este contexto de las misiones comerciales y sobre todo los partenariados multilaterales, que son los que os dan acceso a los multilaterales que os interesan, los hay recurrentes. Por ejemplo, todos los años, en el mes de abril, más o menos, abril-mayo, se convoca el European Union Procurement Forum en Nueva York, por ejemplo, que eso es una presentación, es un acercamiento de empresas de toda la Unión Europea a las agencias de Naciones Unidas que están allí. O su sede, por ejemplo, de Dinamarca o la de Ginebra, tienen encuentros con empresas interesadas en ser proveedores constantemente, recurrentes.
Para los bancos, pues los partenariados multilaterales y para la Comisión Europea, pues lo mismo. O sea, esto es cuestión de estar un poco informado de cuándo suceden y, por supuesto, seleccionar con criterio realmente los que nos interesen. No se puede ir a todo, eso es imposible. Y más ahora que se ha vuelto otra vez a apostar por lo presencial, porque un viaje a Dinamarca a lo mejor no supone un gasto excesivo, pero a lo mejor a Nueva York 3, 4 días, pues sí. Entonces hay que seleccionarlos con criterio. Después hay otra cosa que a mí me parece fenomenal, que es la siguiente fila que os tengo ahí preparada, que es la consulta de información sobre proyectos en previsión. Las solicitudes de información. Depende de cada organismo. No todos publican esta información, pero ahora os enseño ejemplos y os explico exactamente a qué me refiero con esto y por qué lo incluyo aquí en la labor comercial. ¿Para qué me vale esto? Pues me vale, aunque ahora lo vamos a ver detenidamente para que sepáis exactamente a qué me refiero. Para lo que me vale es para saber de antemano a qué sectores pertenecen los proyectos que se van a convocar en el futuro y si encajo en alguno. Y también para aportar información de carácter técnico y comercial al organismo que la solicite. Ahora voy poco a poco a explicaros exactamente esto que es. Después, por supuesto, la siguiente línea de responder a solicitudes de información es similar a la anterior, no es exactamente lo mismo. La de arriba aplica más sobre todo a bancos de desarrollo que publican lo diré, sus estrategias para cada país y para cada región. Publican unos informes que tienen una vigencia de varios años, depende del país y la región que sea, y en esos informes de estrategia país lo que podéis hacer, ahora os digo dónde están y para qué os vale esa consulta, lo que hacen es poneros sobre aviso de a qué sectores van a dedicar más o menos fondos. Entonces, por ejemplo, si yo consulto y a priori a mí me interesa, qué sé yo, Costa Rica, genial, pues voy a consultar ese informe de estrategia país. ¿Qué hay previsto que no sé, el Banco Iberoamericano, por ejemplo, el BID, el Banco Iberoamericano de Desarrollo, que tiene, ¿qué he dicho? Interamericano, madre mía, de desarrollo, ¿qué tiene previsto comprar en Costa Rica? Lo voy a consultar. Jolín, pues de mi sector, ¿tienen pocos fondos asignados a proyectos que van a llevar a cabo en el futuro o tienen muchos fondos? Me interesa. No tienen ningún fondo dedicado al sector en el que yo me muevo, pues está claro que Costa Rica, con el Banco Interamericano de Desarrollo, para un periodo de 3, 5 años, lo que dure la estrategia país, no me interesa, no voy a tener nada que hacer, con lo cual no voy a centrar mis esfuerzos aquí, voy a mirar otros países, otras regiones, así. Las solicitudes de información, la siguiente línea, de esto también os voy a mostrar ejemplos para que sepáis a qué me refiero. Esta es una forma muy rápida de cuando se convocan las solicitudes de información. Esto es como, ¿cómo se llama esto? A nivel nacional esto se llama algo de no sé qué de mercado, no me acuerdo ahora mismo, no me viene la palabra, pero bueno, es el mismo concepto. Es una forma rápida de hacer una labor comercial ante un organismo multilateral, me cuesta cero, o sea, tiene coste cero hacerlo porque todo es virtual, no hace falta que me desplace, no hace falta que visite a nadie, no es como una misión comercial o un partenariado y no hace falta que me diseño, que me cierre una agenda de reuniones, ahora os voy a enseñar en qué consiste. Y luego la última línea he incluido un recurso que es evidente, pero quería añadirlo aquí para que no lo pasemos por alto, que el correo directo a través de esa base de datos que poco a poco yo me he ido haciendo y el LinkedIn, vamos, funciona, es espectacular. Las conexiones que puedes hacer ahí de gente a la que no podrías llegar de ninguna otra manera y funciona bastante bien, pero bueno, lo dejo ahí porque esto es algo obvio. Lo menciono aquí para que no lo descartéis, pero vamos, es un poco obvio, yo creo que es algo que todo el mundo hace porque además es súper fácil. Esto no te cuesta nada hacerlo, te cuesta mover un dedo y pinchar el ratón, básicamente. Me voy a centrar en esto que tengo aquí en negrita, que son los ejemplos que os comento aquí de las consultas de información sobre proyectos en previsión y la respuesta a las solicitudes de información.
que le he dado al micrófono, perdón. A ver, ¿lo he hecho bien? ¿Lo he hecho mal? Me ha quedado pensando. No sé si. Vale, sí. No sé si estoy avanzando 2 páginas seguidas. Vale. Esto, por ejemplo, esto es una captura de pantalla de los proyectos que convoca de la página de la Comisión Europea, donde vais a hacer vuestras consultas de los proyectos que hay ahora mismo en activo. Pero también esa flecha roja grande que está ahí a la izquierda os la pongo porque cuando se buscan, cuando hacéis esta búsqueda en la plataforma de la Comisión Europea, que cada vez me alegra decir es más intuitiva, es más fácil de usar y es bastante más visualmente más limpia y más atractiva que era hace un tiempo que era horrorosa, pues aquí os deja filtrar. Bueno, yo, como veis, a la izquierda del todo tengo un tick puesto que es en los tenders, en las licitaciones, los concursos, y he pinchado solamente en previsión. Este filtro funciona, pero funciona si la comisión esto lo mantiene al día, porque hay veces que están los proyectos en previsión y a lo mejor ya incluso ya se han convocado, ya se han cerrado, ya se han adjudicado y están terminados. Y se les ha olvidado actualizar esto, pero bueno, normalmente no sucede, normalmente esta información es buena. De esta forma, filtrando solamente, porque veis que hay ahí a la izquierda veis que hay 3 filtros en el estado de proyectos. En previsión, los que ya están abiertos, ya se puede responder a ellos, o los que ya han cerrado. Todo esto yo lo puedo consultar. Aunque esté cerrado, yo puedo consultar el proyecto. Me puedo meter dentro en las filas ya que tenéis a la derecha, servicios en el área de no sé qué, nuclear, contrato de mantenimiento de no sé qué, no sé qué. Ahí ya le pincho y puedo consultar más información. Si estuvieran cerrados, también podría consultarlos. Y de hecho, ahí me aparecería información súper valiosa sobre posible competencia, porque me aparecerían los consorcios que se presentaron, el consorcio ganador, etcétera. Yo ahí también, esa es otra labor de investigación que también va despacito, pero va en paralelo a la vez que yo hago la búsqueda de licitaciones. Yo puedo ir sacando un montón de información adicional que a mí me vale tanto para saber quién gestiona este proyecto, esas personas de contacto, y quién se lo llevó en el caso de que ya esté adjudicado y esté cerrado. También eso me vale para hacer un pequeño estudio de mi competencia dentro de un multilateral concreto. Esto en el caso de la Comisión Europea. Si yo veo los proyectos que ya están en previsión, como es el caso de estos 3, por ejemplo, y me aparecen solo estos 3, aquí, bueno, en la captura de pantalla tampoco podía poner muchos más, había 65 creo. Yo puedo irme preparando para ver qué se va a ir convocando, cuánto tiempo tengo para responder, un poco por dónde van los tiros, quién va a llevar el proyecto, y me puedo ir yo haciendo una idea de qué tipo de consorcio va a ser necesario formar aquí para licitar, porque en la Comisión Europea yo no creo que sea posible ya licitar si no es en esta figura de consorcio. Licitar una empresa sola yo creo que ya es prácticamente imposible, ya es que se da por hecho que no, que todo el mundo va a montar un consorcio, y este es el momento en el que yo tengo que empezar a trabajar sobre proyectos que aún no están convocados, pero ya me están avisando de que en algún momento se van a convocar, y yo aquí es donde tengo que empezar a buscar mis socios para ese consorcio, para formar el consorcio óptimo, ver exactamente en qué va a consistir esto, y si ya tengo acceso a la unidad gestora del proyecto, pues como todavía no se ha publicado, en este momento yo podría contactarlos, darme a conocer, mostrar interés en el proyecto. No les vas a pedir información que no te puedan dar, obviamente, pero bueno, nada te impide, como aún no se ha convocado formalmente la licitación y la precalificación, nada te impide hacer un acercamiento a esta unidad gestora del proyecto y presentarte, tengo interés, tal, lo que sea. Aquí eso, mientras que no vayas mandando precios a priori ni les preguntes cosas así que no se puedan contestar, pues todo bien. Nada te impide hacer ese pequeño acercamiento, esa carta de presentación. Lo mismo pasa o similar con los bancos de desarrollo. Os pongo este ejemplo del Banco Interamericano. Por ejemplo, esto es una captura de pantalla de... Es que a mí aquí realmente lo que me gustaría sería salirme de la presentación y que veáis exactamente cómo he llegado aquí, porque eso a veces cuesta un poquillo.
No quería yo tener esta. Uf, me va despacito. Un segundito que voy a ver si... Uf, es que miedito me da tocarlo esto, ¿eh? Quería detener un momento la presentación para compartir otra cosa con vosotros, que sería aquí. Vale. Me he metido en Google Chrome directamente para que veáis exactamente cómo he llegado ahí, a eso que teníais ahí en la captura de pantalla de la diapositiva, que yo creo que esto os va a resultar más útil que si simplemente os lo cuento. Pero claro, como me va tan despacito todo, me da miedo teneros aquí esperando. Bueno, parece que bien, que vamos adelante. Vale, aquí estoy en la página de inicio del BID, del Banco Interamericano. Vale, vamos a ver. Ay, perdón, aquí. Voy despacio para que no os mareéis. ¿Cómo trabajar juntos? Licitaciones. No, vale, qué bien. Lo han vuelto a. Ay, lo han vuelto a cambiar esto. Jolín, es que cada vez que entro aquí hay una cosa nueva. Un momentito, me voy a ir para abajo. A ver si así es mejor. Licitaciones, vale. Estoy todavía en la página de inicio, simplemente me he ido por abajo. Me he ido más para abajo. Vale, al darle a licitaciones, aquí para proyectos, licitaciones para proyectos. Estas licitaciones que veis aquí, ay, que se me ha quedado enganchado. Las licitaciones corporativas son, también son licitaciones para el Banco de Desarrollo, pero para su propio funcionamiento, licitaciones para ellos, para el banco, no para proyectos de países en desarrollo, sino para el propio banco para funcionar. Pero me voy a ir aquí, a las de proyectos. Y ahora no sé, me ha abierto una pestaña nueva, no sé si es la que estáis viendo vosotros, la de proyectos. Entiendo que no, ¿verdad? Voy a cerrar la otra. Es que no sé. Confirmadme por fin en el chat qué pestaña estáis viendo. Si una que pone bienvenidos al sitio, no sé qué, no sé qué. Sí, esa es la que vemos. Bienvenidos al Vale, sitio de adquisiciones del Banco vale. Interamericano. Porque la otra la he cerrado así, sin más miramientos, digo, a ver si les he echado de todas partes. Vale, pues ahora ya que estoy aquí, en la página de las adquisiciones, me voy abajo, lo voy a hacer despacio para que no os mareéis, y aquí tenéis lo que os acabo de incluir como una captura de pantalla en la presentación. Es así como he llegado aquí. Y lo que me interesa que veáis es esto, los planes de adquisiciones. Todos los planes de adquisiciones están aquí. Si le pincháis aquí, que no sé si me abre otra pestaña, no, me deja en la misma pestaña. Aquí te dice, bueno, yo le voy a dar a las adquisiciones SEPA porque estas son las que están más automatizadas. Vale, adquisiciones SEPA. Sigue sin abrirme pestañas, así que no me preocupo, sé que me estáis siguiendo. Y aquí ya sí te aparece una forma de meter filtros por país. Voy despacito por aquí. Y una vez que elijo un país, pues yo qué sé, voy a ver, por ejemplo, Costa Rica, lo que había dicho antes, Costa Rica. Ahora, hasta que te coge el filtro del país, tarda un poquito, no le pasa nada a la página, es que tarda un poquitín en coger el filtro. Y a partir de ahí ya te va pidiendo que apliques otros filtros si quieres. Criterios de filtro, por ejemplo. ¿Qué quieres hacer? Análisis por proyecto, análisis por contrato, análisis de totales, análisis desagregado. Pues me voy a ir, esto se me ha quedado pilladísimo. No me deja ni bajar la página. Ahora, es que tarda un poquito en cargar. Vale, pues por proyecto, por ejemplo. Y luego ya si le queréis meter más filtros para ver exactamente un sector concreto, pues también se puede. Voy a ver, por ejemplo. También los puedo seleccionar todos. Vale. Se me queda pillado, vale. Bueno, lo voy a dejar aquí porque si no os voy a tener aquí entretenidos y no voy a ser capaz de enseñaros lo que quiero.
Voy a volver a la presentación, ¿qué es esto? ¿Dónde quiero ir yo con todo esto? Lo que quería enseñaros es lo que os estaba tratando de explicar antes, que si yo consulto los planes de adquisiciones, tengo forma de ver, en este caso de los bancos, que los publican así, publican planes de adquisiciones. Yo tengo forma de ver la previsión de compras que tienen y dónde, a qué sectores y a qué países van a destinar más fondos, con lo cual yo puedo adelantarme un poco a esas jugadas y es una labor, es largo esto de hacer, no es inmediato. No es pinchar un botón que me aparezca el contacto y enviarle un correo. Tengo primero que ver, filtrar por los países que me interesan a través de ese buscador de planes de adquisiciones, filtrar por el sector que me interesa y luego empezar a ver qué hay ahí previsto, qué hay en previsión. De proyecto, la unidad gestora de proyecto, una persona o varias personas de contacto a las cuales yo puedo acceder, vendrá un correo también de contacto. Eso es una forma de hacer esta labor comercial previa de darme a conocer o de investigar un poco más o de interesarme más por proyectos en concreto, ya teniendo sobre la mesa datos de proyectos específicos. Porque también, por ejemplo, si participamos en un partenariado multilateral, también podría acceder al Banco Interamericano de Desarrollo. Imaginaos que es un partenariado que se hace, pues se organiza para que un grupo de empresas viaje pues, a Washington, por ejemplo, que ellos hablarán pues, del Banco Mundial, del Banco Interamericano, pero esa es la sede del banco. Ahí no os van a hablar de proyectos concretos, por ejemplo, en Costa Rica. No os van a dar una información tan concreta sobre un país que os interesa porque esa es la sede de Washington. Ahí os van a dar una idea un poco más generalista de cómo funcionan los bancos, cómo financian esos proyectos o qué grandes proyectos hay en marcha o en previsión. Pero si queréis llegar a información más concreta sobre un país o un sector, tenéis que hacerlo así. Información previa, me refiero, para poder hacer una acción comercial previa. Información previa que nos permita estar preparados, que nos permita acceder a las unidades gestoras de proyecto sin ponerlos en un compromiso sobre un proyecto a lo mejor que ya está en marcha o que está publicado ya para licitar. Esto siempre es una labor previa a que esas licitaciones se abran, se convoquen. Que en ese momento, antes de que eso suceda, yo tengo un poquillo más de libertad para dirigirme a la unidad gestora del proyecto. No les comprometo tanto a darme información como si me espero a que se convoque ya la licitación. ¿Habéis visto Comisión Europea? Es similar a esto. Puedo aplicar un filtro previo antes de que se convoquen las licitaciones y ver qué hay en previsión y adelantarme a esa jugada y contactar con las unidades gestoras de estos proyectos y un poco pues presentarme pues lo que sería una labor comercial. ¿Y qué pasa con la ONU? ¿Lo puedo hacer también? Porque habéis visto Comisión Europea, está todo publicado. Bancos de desarrollo, os he puesto el ejemplo del BID, pero el resto de bancos con más o menos facilidad para localizar la información, pero también funcionan así, hacen planes de adquisiciones con mucho tiempo de antelación y los podéis consultar, pero ¿qué pasa con la ONU? Pues la ONU el problema que tiene, se me ha quedado pensando. Ay, 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 congelado. Mientras, pero bueno, os lo voy contando. La ONU el problema es que no tiene adquisiciones previos, ni como la que tiene eso no, la ONU no funciona así. ¿Por qué motivo? Pues por un motivo muy sencillo, que la ONU nunca, excepto cosas puntuales, la ONU se mueve sobre todo para atender situaciones de emergencia. Y todo esto no puedes tener una previsión de una situación de emergencia. Puedes tener proyectos en mente que vas a llevar a cabo. Puedes
tener prevista una partida presupuestaria muy grande para modernizar el sistema de seguridad del edificio de la Secretaría General en Ginebra, por ejemplo. Eso sí, pero y de esos proyectos más o menos vas a estar al tanto. No se publican exactamente igual que habéis visto, que hace la Comisión Europea o los bancos, pero sí hay una forma de adelantarse un poquillo, siempre que sea posible y cuando no sean situaciones de emergencia, a ciertos proyectos. Esto es, esta captura, es que me da miedo salirme otra vez a una página web para enseñaros cómo he llegado aquí, porque es que me da miedo que me cuelgue todo. Pero bueno, esto es una captura de pantalla de. Aquí, este es el UNGM, es el mercado global donde todas las agencias de Naciones Unidas, o prácticamente todas, publican. Esto es una forma de centralizar las alertas de licitaciones que convocan en este portal, que es el United Nations Global Marketplace, que muchos de los que están aquí, si no todos, lo conocéis ya. Esto es como vuestra casilla de salida para empezar a hacer cosas con la ONU. Cuando entráis en ese UNGM, en la página principal viene una serie de cuadraditos así con fotos que son muy visuales, que son licitación, oportunidades de negocio, o contratos ya adjudicados, una central como de conocimiento, que hay un montón de contenido ahí. En uno de ellos está, este es el de las oportunidades de negocio, por ejemplo, y cuando le pinchas ahí te aparece, por ejemplo, te aparecen varias opciones, pero bueno, esta es una de las que te aparece, que son las alertas de licitaciones. ¿Qué es esto? Cuando yo busco alertas de licitaciones, me aparecerán como 3.000, hay 3.000 y pico todos los días, hay muchísimas activas, pero a mí lo que me interesa que veáis es esa flecha roja que os he puesto ahí a la derecha. ¿Por qué la he puesto ahí? Porque cuando yo despliego los criterios avanzados de búsqueda, que es ese cuadradito que veis arriba, que pone ocultar, no sé qué, yo los tengo ahora desplegados aquí en la captura de pantalla, pero normalmente esto no lo veis. El tipo de oportunidad de negocio, que veis que aparecen un montón de casillitas, donde pone a la derecha cerca de la flecha. Yo he seleccionado un tipo de oportunidad de negocio en concreto, que es solicitud de información. ¿Esto qué es? Esto es una modalidad que relativamente nueva que el sistema de Naciones Unidas utiliza para hacer una consulta de mercado, como las que se ven aquí, por ejemplo, los que licitáis en España, cuando entráis en la plataforma contratación del Estado.es, veis que en el apartado de publicaciones hay licitaciones, contratos menores, no sé qué, y hay una opción que es consultas de mercado. Esto es el mismo concepto. Aquí, esto es una modalidad que las Naciones Unidas, todas sus agencias, utilizan para hacer un poco de investigación sobre los avances que hay en el mercado, las novedades que hay, las innovaciones, cosas que, información que está en manos de los expertos que sois vosotros en cada sector. Porque los funcionarios de la ONU que se dedican o que están asignados a compras o a planificación de compras, que esos son los interesantes, saben de algunas cosas, pero no saben mucho de todo, saben un poco de algunas cosas o mucho de algo puntual, pero en realidad al final cada sector se mueve a un ritmo tan vertiginoso que a ellos les resulta imposible estar al día por sus propios medios. Entonces, ¿qué hacen? Pues antes de lanzar una licitación, porque las necesidades de compra que atiende la ONU, es la propia ONU la que las identifica, las necesidades de compra. Identifica una necesidad de compra en el sitio que sea, la propia ONU redacta el pliego, elabora las bases, lanza la convocatoria, te invita a licitar, analiza las propuestas, adjudica, es tu cliente y te paga. Todo lo hace la ONU. Pero claro, ¿qué pasa con eso? Que hay veces en que si tienen que hacer una compra de algo con lo que a lo mejor no están especialmente familiarizados, lo que quieren evitar es redactar un pliego de prescripciones técnicas que luego que esté incompleto, que no sea claro, que a lo mejor esté reflejando información que es obsoleta ya, sobre todo para cosas tecnológicas, y eso eso provoca que la licitación, cuando se lanza y la gente, las empresas la captan y empiezan a trabajar sobre ella, surgen muchas dudas porque el pliego técnico no está bien elaborado. Entonces,
lanzando esta solicitud de información, ese pequeño tic azul que veis ahí en la flecha roja grande que os he puesto. Haciendo esto, lo que hacen es, el objetivo es que la agencia que sea de la ONU que la lanza, lo que quiere es recabar información concreta sobre un sector o una solución que pueda haber en el sector o nuevas soluciones. Con lo cual, esto es una forma perfecta de hacer labor comercial. Y aquí, mientras que no les mandéis precios de ningún tipo, aquí sí que cuando respondes a una solicitud de información, aquí sí que puedes mandar lo que quieras. Presentaciones de la empresa, presentaciones comerciales. Aquí sí que puedes hacer una labor muy intensa comercial, porque además te van a dar un contacto concreto que está interesado en un sector profesional concreto, con lo cual a esa persona la tienes que agarrar, o sea, de la pechera y no la sueltes hasta que haya leído todo lo que le quieres mandar. Yo estas solicitudes de información os recomiendo que las reviséis de vez en cuando porque se convocan algunas realmente interesantes que os permiten hacer esta labor comercial que de otro modo sería muy difícil hacer en la ONU. Y al final, si hacéis bien este trabajo y encajáis bien en lo que están pidiendo, podéis incluso ser prescriptores de un pliego técnico. Luego se tendrá, como siempre, aunque tengáis algo que decir y añadir cosas técnicas importantes o novedosas a un pliego técnico, al final eso se somete a una licitación abierta internacional y tendréis que participar y pelearos con otras empresas. Pero os da un poquito de ventaja, yo creo, os permite posicionaros mejor a la hora de participar en esa licitación. Si lo que vosotros ofrecéis encaja muy bien con lo que estaban pidiendo. La persona encargada de recabar esta información, la persona de la ONU, si le encaja o responde a todas sus preguntas la solución que vosotros les dais, va a hacer todo lo posible por introducirlas en el pliego técnico que va a venir después, un tiempo después, porque esto es una fase previa de recabar información técnica. No sé si yo creo que me estoy explicando, esto es todo lo opuesto de un lobby malo para una licitación. Esta es la forma adecuada de sugerir, no de ponerle nombres y apellidos a un pliego, sino de saber ofrecer una solución que quizá la ONU desconoce. La verdad es que a mí me sorprende que utilicen cada vez más este instrumento de solicitud de información, porque hace años era todo lo contrario. La ONU era muy reacia a comprar cosas novedosas o nuevas o que no estuvieran suficientemente probadas ya en el mercado. Eran muy reacios. Pero yo creo que se han tenido que rendir a la evidencia de que eso es insostenible ya, porque su conocimiento es limitado y el conocimiento está realmente en vuestras manos, en el de las empresas que licitan. Voy a ver cómo voy de tiempo, porque igual está... madre mía! Voy a avanzar. Súper rápido. Estos son consejos. Luego ya cada uno se prepara una presentación comercial siguiendo un criterio X. Yo no voy a obligar a nadie a que haga una cosa u otra, pero esto en mi experiencia personal de relacionarme con funcionarios en multilaterales, yo creo que esto funciona. Luego ya, esta es la información de fondo que yo os recomiendo que pongáis. La información de la forma, pues ya se la dais vosotros, pero lo importante para que tengáis en cuenta esta presentación comercial efectiva, sobre todo me refiero a cuando estéis en un contexto presencial, cuando ya tengáis una reunión presencial, aunque esto, la presentación que elaboréis se puede trasladar, por supuesto, al ámbito virtual, en los correos que enviéis o en los contactos que hagáis hasta que consigáis estar presencialmente delante de una persona. Tened siempre en cuenta que el tiempo es muy limitado. El tiempo de exposición de vuestra información siempre es limitado, ya sea presencial o ya sea virtual, porque un correo ya sabéis que si no te atrapa en los 5 o 10 primeros segundos, lo más seguro es que no sigas. En el caso de una entrevista cara a cara, personal, el tiempo medio que os van a dedicar es de unos 5 minutos, como mucho. Se puede alargar a lo mejor a 7, a lo mejor si tienes mucha suerte y le interesa mucho
lo que ofreces al funcionario a lo mejor se puede alargar hasta 10, pero no mucho más. O sea que esto es casi como un elevator pitch. Es muy difícil al final conseguir esa entrevista personal, con lo cual el objetivo es que la aprovechéis al máximo siempre. Y la presentación que utilicéis, sobre todo en esa entrevista personal, por correo debería ser muchísimo más corta. Como mucho yo os diría que en 300 palabras a lo mejor ya nos estamos pasando, de hecho. Casi es mejor que sea visual más que contenga muchísimas palabras. Sí, recomiendo que incluyáis. Si tenéis un número de proveedor ya asignado por un organismo multilateral X, la ONU, por ejemplo, tiene su registro y enseguida, en el momento en que os dais de alta en la plataforma de proveedores, os lo van a asignar, lo pongáis en un sitio que se vea bien, porque es la forma más rápida que tiene ese funcionario de después encontraros. Deberíais incluir datos sobre este tipo de cosas, vuestras capacidades. Tenéis que darle fuerza a vuestra propuesta en cuanto a solvencia. Pues habláis de recursos humanos, vuestra plantilla, vuestra capacidad de producción, si producís algún tipo de producto. La capacidad financiera, muy importante, que se vea una estabilidad, las cifras globales de negocio. Si tenéis ya exportaciones, lo mencionáis. Los idiomas de trabajo de la empresa, los idiomas reales de trabajo. En el caso de Naciones Unidas, por ejemplo, si sois firmantes del Pacto Mundial, pues eso os da un fuerza añadida a vuestra presentación, más cosillas. Si tenéis oficinas, delegaciones o alianzas en otros países, lo mencionáis, sobre todo dándole mucha importancia a la parte internacional que ya existe en vuestra empresa. Si no, pues oye, en algún momento hay que empezar a exportar, a internacionalizarse, pues ya vendrá eso. Pero si ya existe esa dimensión en la empresa, pues resaltarla. Certificados de todo tipo. Esto os da siempre da un aporte extra de confianza al multilateral, porque estos certificados están reconocidos internacionalmente, ya sea relativos a calidad, no tiene que ser una ISO, pueden ser otros, a medio ambiente, a seguridad informática o propios de vuestro sector. Esos son importantes también. Si ya tenéis experiencia en exportaciones, como he dicho antes, pues hacéis mención o en proyectos internacionales, a los más representativos de vuestra empresa. Si no, no pasa nada. En algún momento hay que empezar, pero si los hay, pues por supuesto, haced mención. Y ya esto sería como el sumum, si ya podéis mencionar experiencia anterior con otros multilaterales o con organismos similares, pues a lo mejor es nuestra ECID, nuestra Agencia de Cooperación Bilateral, o la Cruz Roja Internacional, si la hay. Si no, pues no pasa nada. Habrá que resaltar otras cosas. Información breve sobre contratos más relevantes, y ahí ya elegid los contratos que os parezcan más significativos, públicos, privados, nacionales, internacionales, lo que sea. Muy resumidito todo y muy visual sobre todo. Lo que no es exactamente relevante para contárselo a un funcionario de un multilateral, pues es esto. Enredarnos demasiado en la historia de la empresa, que si somos un negocio histórico, que si lo fundó mi bisabuelo, que si no sé qué, que eso está muy bonito, pero a un funcionario de un multilateral realmente en este tipo de entrevistas no le interesa esa información, no es exactamente relevante. No derives demasiado a tu página web para que el funcionario investigue más, porque no lo va a hacer, lo más seguro, le tiene que interesar muchísimo lo que ya le has contado tú. Y por supuesto, cuidad también la forma, no solamente el fondo, el contenido está bien, pero el continente debería estar cuidadito tú también. Y eso lo aplico a otros idiomas, obviamente, cuando tengamos que traducir a otros idiomas, que se note que le hemos puesto esmero, que no lo ha hecho el ChatGPT, por favor, que se note que lo ha hecho una persona y no una máquina. Y ya, al final, madre mía, estoy aquí con un ojo pegado al reloj, pero bueno, al final yo creo que, no sé si, lo que os decía al principio, si tenéis alguna experiencia vuestra propia de intentar o tener éxito realizando esta labor comercial, estaría muy bien aportarla. La podéis dejar escrita en el chat si no os apetece abrir el micro, pero bueno, a mí eso siempre me da información muy valiosa, la verdad, de cómo han sido vuestras experiencias. A veces es frustrante, sobre todo el tema correo, un poco, si es así a puerta fría, pues ya sabéis que eso no los resultados puede que no sean inmediatos, pero bueno, yo creo que usando las dos vías, tanto
intentando participar en partenariados y viajar, puede ir en paralelo con esta otra labor que os he dicho, pues investigar previamente qué proyectos se van a convocar, a adelantarnos a esa jugada, intentar contactar con unidades gestoras de proyectos, responder siempre a las solicitudes de información, tenerlas en el radar. Es súper importante que sepáis reaccionar ante eso y hagáis presentaciones efectivas y participéis en esas solicitudes de información, porque además es que no os cuesta nada, no, es sencillo hacerlo. Y estar al día de esa información, pues me cuesta nada. Un barrido de una página, a lo mejor media hora a la semana, como mucho. Tampoco es mucho, mucho, mucho pedir estar al día. Pero bueno, voy a dejar de compartir esto, así os vuelvo a ver, porque si no, no os veo. A ver, que se me ha quedado esto pensando. Ahora, ya está. Uf, pues nada, ya. Yo creo que más no he podido comprimir en esta hora la información. Pues nada, fenomenal. Que... Veo el chat también muy tranquilo, no sé, ha sido un grupo muy, muy tranquilo este, ¿eh? Sí, efectivamente. Bueno, esto es más o menos lo normal. Luego ya supongo que les surgen dudas más tarde. Pues nada, Así que yo nada, creo que ya está. si alguien quiere comentar algo, pues como ha dicho Estrella, este es el momento. Y si no, bueno, pues tenéis tanto su contacto como el mío, pues para preguntarnos en otro momento, si queréis. Pues nada, sí, vamos, yo a disposición de quien se le haya quedado esto corto o tenga todavía dudas, no tengo ningún problema. O sea que. Y nada, bueno, con esto ya concluimos el ciclo formativo, pero bueno, espero aprovecho para desearos ya que paséis felices fiestas, que las tenemos ya aquí encima y que entréis con buen pie en el año que viene. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por tus deseos A y vosotros. hago extensivos los míos también hacia vosotros. Muchísimas Así gracias. que nada, muchísimas gracias y aquí estamos para lo que necesitéis. Hasta la Pues próxima. muchísimas gracias. Hasta luego, buenos días a todos.